Saludos nuevamente con ustedes dialogando online. Hoy, como siempre, con nuestro amigo entrañable, el licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá. Saludos, estimado amigo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para todos, o buenas noches, dependiendo donde nos vean. Así es. Hoy el tema tiene que ver con el béisbol. El béisbol, que es otro tema que le apasiona a nuestro amigo, a mí también, no tanto como él, porque yo sé que él sí lo lleva en la sangre, yo no. Vamos a hablar de la nueva temporada de las grandes ligas del béisbol estadounidense, sus novedades y sus perspectivas. Hablamos no hace mucho del quinto clásico mundial de béisbol, ya finalizado, y una vez terminado el clásico, inmediatamente comenzó la nueva temporada de las grandes ligas de Estados Unidos. José, ¿qué impresiones iniciales tienes de este inicio de la nueva temporada de las grandes ligas del béisbol norteamericano? Bueno, la impresión es muy buena. Es como se dijera, donde terminamos, comenzamos. O sea, el Clásico Mundial nos permitió terminar con una euforia, con una, con una gran audiencia mundial, Sí. pero las grandes ligas han comenzado muy bien. Fíjate, han, han logrado aumentar el promedio de fanáticos por juego. Han aumentado a nivel de todos los juegos que se hacen en un día, de 398.108 con que se terminó el promedio global del año pasado, de la temporada anterior, ahora está promediando 479.537. Esa es la sumatoria de los que asisten a los juegos programados para una jornada. Ujú. Eso es una diferencia favorable de 81.429 fanáticos diarios en los estadios en relación al año pasado. Y pienso yo que en eso tiene que ver el sabor agradable que dejó el quinto clásico mundial. Exactamente, entre otros factores. Ujú. Por ejemplo, el salario mínimo promedio que se está logrando este año es de 4.900.000, que es 11,1% de aumento. Eso es un récord. Nunca en la historia de las grandes ligas se había logrado un promedio de 4.900.000. Son dos indicadores que demuestran la buena salud que tienen las grandes ligas y de lo efectivo que están resultando un grupo de decisiones de las que vamos a hablar para reconectar el béisbol como un espectáculo con toda la base de aficionados en Estados Unidos. Hay muchísimas otras cosas que pudiéramos hablar, pero creo que el tema de la audiencia también en la televisión que ha aumentado es importantísimo, y vamos a hablar del tema de la nueva tendencia que se está produciendo en este aspecto. Sí, bueno, se conoció previamente el inicio de las grandes ligas y incluso cuando el clásico mundial se estaba hablando con mucha fuerza de este tema, que se iban a implementar nuevas reglas en el béisbol norteamericano, en este caso en la Gran Carpa. ¿Pudieras hablarnos cuáles son esas reglas, las fundamentales, y qué evaluación preliminar tienes, de acuerdo a tu criterio, de la efectividad de ese nuevo reglamento, de esas nuevas reglas en el reglamento del béisbol de las grandes ligas? Sí, primero las voy a mencionar y después te voy a hablar. Bueno, son en esencia tres nuevas reglas fundamentales. La primera es el tema del cronómetro de picheo. El cronómetro de picheo tiene el objetivo estratégico de reducir el tiempo de duración de los juegos. Incluye 20 segundos para cada lanzamiento después que la pelota está en mano del pitcher, 15 segundos cuando las bases están vacías y 20 segundos cuando hay corredores en base. Puede virarse a dos primeras ocasiones, y si se vira una tercera tiene que lograr sacar out, porque si no logra sacar out, se penaliza. Hay ¿Cómo otra se regla que penaliza? En ese caso, ¿cómo se penaliza? con una nueva bola. Ah, muy bien. Para el bateador en turno. Sí. En el caso de los chips, una de las cosas que vino afectando el béisbol en los últimos años fue la famosa, los chips defensivos.
Bajo este criterio hubo un momento en que había en un sector del terreno, todos los jugadores estaban ahí porque era un jugador que por sus características a la hora de batear solo puede batear hacia la zona izquierda o hacia la zona derecha, dependiendo. Y entonces ahora se reguló que los cuatro infielders tienen que tener los dos pies sobre la tierra, no pueden tener ni hacer contacto con la grama del outfield, y tiene que haber dos, desde la raya que divide el centro del terreno hacia la primera base y dos desde esa misma raya hacia la tercera base. Pueden estar los cuatro unidos, pero dos de cada lado. No pueden estar los cuatro en un solo lado como se podía hacer antes. Y las bases se aumentó de 15 pulgadas a 18 pulgadas. Esto con el objetivo de mejorar tanto la facilidad para que no haya encontronazo entre los jugadores, como también para facilitar que los jugadores puedan hacer contacto con la base sin riesgo de lesiones, por el tema de que se produjeron algunas lesiones en el corto tiempo. Y le aumenta también el campo visual al árbitro para que tenga menos probabilidad de equivocarse a la hora de cantar un Sí, out. eso es un efecto colateral. Sí. ¿Qué sucede? Que con la regulación de los dos virajes a primera y al tercero, si no te saco, te penalizo, ha hecho que aumente de manera significativa la cantidad de robos de primera a segunda, sobre todo. Una medida ofensiva de gran popularidad hace muchos años atrás que se había prácticamente perdido. El cronómetro de picheo está funcionando. El promedio general ahora de duración de los juegos de los que se han hecho hasta hoy está por 2:38, 2 horas 38 minutos. Y estaba sobre 3:20, pero había juegos de 4 horas. Sí, claro. Entonces, ha habido juegos incluso, hubo un juego de los Marlins contra Minnesota, que pichó Sandy Alcántara, que se hizo en 1 hora 97 minutos. Y Sandy Alcántara lanzó los 9 innings. O sea, algo nunca visto. Esto facilita la reconexión de las grandes ligas con el sector del público más joven, que no está dispuesto a quedarse 4 horas en un estadio desconectado del mundo. Es una de las cosas fundamentales que yo creo que va a tener un efecto muy positivo. También lo de los chicos. Yo era enemigo de los chicos, porque, y me permiten un minuto la comparación. Los chicos eran como si en el fútbol se hubiese permitido que en un momento determinado se puedan poner 8 jugadores o 6 o 7 en el espacio que ocupa la portería, para que el que va a patear la pelota no pueda anotar gol, lo cual le quitaría el encanto al fútbol. Entonces, si tú pones todos los jugadores en un sector, un montón de batazos que normalmente son hits, se convertían en out fácil. Se mata la ofensiva, se produjo una significativa reducción en la cantidad de carreras, se produjo entonces una tendencia a que los jugadores empezaran a tratar de jonrones en todo el mundo, aumentó los niveles de punch y se empezó a desvirtuar la esencia del béisbol, porque cada deporte tiene unos elementos que son los esenciales con los que las personas se identifican. Y la apelación de las jugadas que se producen en las bases cuando un árbitro en una jugada cerrada da un quieto, es un out, viceversa, esto se mantiene. Seguro, se mantiene y es un elemento muy positivo y que cada temporada lo mejoran, porque se ha ido mejorando el acceso a la información de los árbitros, la rapidez con que se llega a una conclusión. También se le permite ahora a los equipos tener un experto que está mirando los videos para facilitar de que no se hagan solicitudes de evaluaciones o de review innecesarias, lo cual entonces mataría las medidas que están haciéndose por otro lado para aumentar la rapidez de los juegos. Creo que el review llegó para quedarse y es un elemento de justicia. Es la tecnología bien utilizada. Exactamente. Ahora, en esta temporada del béisbol de las grandes ligas de los Estados Unidos, José, ¿cómo se comporta en este año 2023 la proporción de la presencia de jugadores no nacidos en los Estados Unidos? ¿Ha crecido, se mantiene como promedio, ha descendido? Como promedio se mantiene con un ligero aumento. En esta temporada están participando en la temporada, o sea, fueron parte del Opening Day
en el roster de 26 atletas de los equipos, 269 jugadores que no nacieron en Estados Unidos, el 35% de la plantilla. De esos 269, hay representantes de 18 países de 4 continentes. 235 de esos 269 son latinos, nacidos en América Latina, que representan el 30%. República Dominicana continúa encabezando la lista con 104, le continúa Venezuela y hay en total 18 países con presencia. En el caso de Cuba, se incorporaron 21 atletas en el Opening Day, en el roster de 26. Eso te iba a pedir que hablara específicamente de la presencia de los cubanos, cómo ha sido su rendimiento en esta parte inicial, apenas unos pocos juegos. Pero bueno, hablar de los cubanos, Sí, nuestros bueno, compatriotas en las grandes ligas. además, en total hay 185 cubanos en el sistema de Grandes Ligas en el Open Day. Ahora, yo 21. creo que ha crecido, y perdóname, ha crecido esta presencia de cubanos. Si nos remitimos a la década de los años 90 y década de los 80, ha crecido ostensiblemente la presencia de los cubanos en las grandes ligas. Tiene que ver No, mucho con no. la inmigración de peloteros de Cuba hacia Estados Unidos. El aumento ha sido exponencial. Estaba sacando una cuenta aquí para aportar el dato. Fíjate, hay 185 jugadores cubanos en el sistema de Grandes Ligas. Eso es el 38% de los jugadores, de la cantidad de jugadores que hay en la Serie Nacional ahora mismo. Quiere decir que si, digamos, de manera mágica, estos 185 jugadores fueran mañana a jugar en la Serie Nacional, el 38% de los que están ahí no tendrían trabajo, no podrían jugar, porque estos tienen más calidad. Esto te da a ti una idea exacta de cuál ha sido el éxodo, la inmigración masiva de jugadores desde Cuba. Si nosotros sabemos que en otros temas de Cuba no se toman las medidas correctas, en el béisbol, muchísimo menos. No se puede continuar administrando la Serie Nacional con los criterios que se administraba hace 20 años o hace 10 años, donde este fenómeno no existía. ¿Por qué la liga? Porque alguien dice, bueno, pero es que en Dominicana en vez de 185 hay 300 o 400 en el sistema, porque solamente en el roster de 26 hay 104. Ok, perfecto. Pero la política dominicana es el ir y venir libremente. O sea, todo el que quiera irse, que se vaya, sin permiso, sin hacer nada. Es una decisión personal. Pero todo el que quiera regresar, regresa. Entonces, cada año a la hora de hacer los rosters de los equipos de la Liga Dominicana, hay en cada equipo 4 o 5 jugadores en activo en Grandes Ligas que reciben permiso, más otros 4 o 5 que son agentes libres, más otros 4 o 5 que fueron Grandes Ligas pero ya no hacen el grado, y como tú sumas de 28 o 30 que tiene el roster en un equipo dominicano, hay 15 que o jugaron en Grandes Ligas o juegan en Grandes Ligas o son potencialmente candidatos a volver a jugar en Grandes Ligas. Entonces, la Liga Dominicana tiene un nivel que no se puede comparar con el Cuba. Entonces, el nivel de Cuba en Grandes Ligas, en el sistema completo, ha mejorado enormemente. Ahora mismo hay 21 nada más, pero en 2, 3 años va a haber un explote. El año pasado se rompió el récord histórico de presencia de cubanos en el roster de 26, que era de 30 o 31, no recuerdo bien, y se llegó a 33. Ahora ese número se va a sobrepasar en 2 años, por lo menos va a llegar a 50, porque la cantidad de jugadores que hay en el nivel de ligas menores con calidad para jugar grandes ligas. Por ejemplo, este año promovieron a Oscar Luis Colá. Ahí está bateando casi 300, jugando a la defensa maravilla. Pero como este año también se promovió a Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, está Sí, muy bien. 9 bases por bola en los primeros juegos, récord. O sea, y hay otros jugadores, Joel Zulueta, Joel Céspedes. O sea, es una lista de varios jugadores. Pedro León, que en cuestiones de un par de años, todos estarán en Grandes Ligas y habrá en vez de 21, 50. Ahora, decías algo interesante respecto a la política del béisbol dominicano. El jugador que quiere ir a jugar a Estados Unidos, siempre y cuando lo contraten, se fijen en él y lo fichen, pues no hay problema y que regrese cuando quiera. Ahora, ¿no ves o estás viendo que Cuba va por ese camino?
ya que vimos lo que ocurrió en el Clásico Mundial, que por primera vez en más de 60 años, peloteros cubanos emigrados, idos, quedados, no sé, que desertaron, como se le quiera llamar, hicieron por primera vez el equipo Cuba, ya hablamos de eso en un programa anterior, lo vimos como algo muy positivo. ¿Piensa que Cuba va a volver a ese camino de que no se vea, o sea, que se despolitice, como ha ocurrido con los músicos, por ejemplo? Que no se vea desde la política, sino como algo normal que un jugador cubano, siempre y cuando Estados Unidos lo permita, porque hay que ver que del lado de Estados Unidos también hay restricciones con respecto a Cuba, que vayan y regresen cuando quieran y jueguen con el equipo de su provincia en la Serie Nacional, que jueguen en el equipo Cuba si hacen el grado. ¿Tú ves que ese camino está despejado, lo ves con alguna luz allá al final? Bueno, Basulto, yo creo que la Federación Cubana y el gobierno, el funcionario del gobierno que le susurra en el oído lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Porque la Federación Cubana de Béisbol tiene de independiente lo que tengo yo de cosmonauta. La Federación Cubana es un apéndice del gobierno de Cuba, dígase del Partido Comunista de Cuba. No puede mover un dedo si previamente el Partido Comunista no lo aprueba. Ahora, lo que yo pienso es que se mueven entre lo que saben que tienen que hacer y lo que no saben cómo van a hacer. Yo creo que desde el punto de vista conceptual ellos están claros que esto tiene que llegar, esto que acabamos de hablar. Incluso para la llamada Liga Élite, que le nombraron así de manera fanfarrónica, pero que no tomaron ninguna medida real que le dé una diferencia. Para que sea élite tiene que ser, en primer lugar, una liga que no tenga el estadio latinoamericano cerrado. ¿Cómo tú puedes pensar que una liga va a ser élite si el latinoamericano está cerrado? Porque el equipo lo conformaron entre el equipo de Industriales y el de Mayabeque, pero como Mayabeque había quedado adelante por un concepto estúpido, entonces la mayor parte de los juegos eran en el San José, un estadio así, y el latino cerrado. Pero también estaba cerrado el Guillermo Moncada. O sea, no es Las dos élite porque principales plazas de béisbol del país, Santiago de Cuba y La Habana. claro, no es élite porque los equipos tienen que tener una plaza fija, las 6 plazas principales del país, eso es el primero. Pero además tiene que ser élite porque le paguen un salario. Y aquí anda el punto, para la respuesta de tu pregunta. Desde el punto de vista conceptual, ya para la Liga Élite, los jugadores que viven fuera de Cuba pueden ir a jugar sin repatriarse. Porque el término repatriarse, además de ser vejatorio, es altamente impopular entre los atletas. Porque muchísimos atletas que salieron de Cuba hace 5, 10, 8 años tienen una vida hecha fuera de Cuba. No depende de que ellos, como ser individual, se repatrien, como hizo Leslie Anderson. Leslie Anderson se repatrió a Camagüey. Para el que me escucha que no es cubano, repatriarse no es más que establecer tu residencia permanente en Cuba. Porque ya la habías perdido porque las propias leyes te la quitaron cuando saliste de Cuba. Cosa que no ocurre con un dominicano. El dominicano sale para Estados Unidos, se pasa 3 años invitada a Dominicana y cuando regresa no tiene que hacer ningún tipo de trámite. Llega, va para la casa que tenía o para la casa de su papá cuando le dé la gana y no tiene que hacer absolutamente nada. Es un dominicano. Pero en Cuba, cuando tú sales, te pasas un X tiempo, en este caso 2 años, afuera de Cuba y regresas, ya no eres residente en Cuba. No puedes entonces ni tener una propiedad, ni tener un teléfono celular, ni puedes tener una cuenta bancaria y tienes, bueno, que no puedes votar es un beneficio. Entonces, ¿qué sucede? Ya la Liga Élite se puede jugar sin repatriarse. O sea, en teoría ya están en el punto que acabamos de hablar, pero ¿cuál es el problema? Que si el salario son 3.500 pesos cubanos, ¿quién va a dejar un contrato que tiene en México, que tiene en Dominicana, que tiene en una liga menor de Estados Unidos para ir a jugar por 3.500 pesos? Nadie va a hacerlo. Entonces, solamente gente como Edibel Arena, que por su gran talento logró un contrato de 28 millones con los Dodgers, pero después por su indisciplina y su absoluta inadaptación al sistema de Grandes Ligas no pudo, lo votaron, lo sacaron del sistema. Y aunque no cobró los 28 millones, pero debe haber cobrado 15 o 18 millones de dólares suficiente, entonces él puede ir para Cuba a jugar, y está jugando en Cuba, porque no necesita los 3.500 pesos. Supongo que los 3.500 pesos los coge para pagarle a la persona que vive al lado de su casa para que le lave el carro. Sí. De paso, como tiene dinero, se compra un carro nuevo y no tiene que moverse en un bus de esos rotos que está sin aire acondicionado. O sea, la Liga Élite tiene que ser profesional. Si no, para que haya dinero, para que haya salario, si no, no va a haber. No, Y tiene que haber patrocinio.
tiene que haber patrocinio porque la economía cubana no da para darle un salario, por Exactamente, ejemplo, de $3,000 a un jugador, pienso yo. Ujú. Es muy difícil. Claro, exactamente. Bueno, a tu juicio, volviendo al tema de la reglamentación, las nuevas reglas implementadas en las grandes ligas, que hablabas con mucho entusiasmo de que han sido efectivas en esta intención de garantizar la presencia de los fanáticos en los estadios ante la televisión y otros medios de comunicación. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las nuevas medidas, las nuevas reglas que se le pueden incorporar al béisbol? Porque ha sido un deporte realmente reacio a cambiar su reglamento, un reglamento que es así y que muchas veces se incumplen, sobre todo en los torneos que no son las grandes ligas, se incumplen las reglas establecidas en el béisbol. ¿Cuáles serían esas nuevas medidas que pudiera implementar el béisbol para ajustar su tiempo, para limitar el tiempo de un partido que a veces parece infinito? Yo he pensado muchas veces en una regla que se pudiera aplicar en el caso del bateador dando foul. Yo cuando era narrador, ya no lo soy porque no estoy narrando, pero yo he narrado un jugador de estar 20 minutos dando foul y aquello parece la de nunca acabar. Llega el momento que es muy aburrido, la gente se distrae, pues ¿hasta cuándo esto? Yo creo que en cuanto a los foul, pudiera también aplicarse para limitar el tiempo, una regla para limitar el tiempo del bateador dando foul. Puede estar ahí una hora y no pasa nada. ¿Qué tú piensas? Bueno, voy a empezar por último. Lo de los FAO me lleva al pitch virándose por primera. Mm. Parecía que nunca se iban a ocupar de ese tema y de repente este año le buscaron una solución, porque es lo mismo. Ese pitch que está allí y se vira para primera y se vira para primera y te aburre, te cansa. De los FAO hasta ahora no se ha hablado nada, pero pienso que en algún momento puede ser que nos sorprenda. Ahora, ¿qué medidas nuevas se pueden aplicar? Yo creo que hay dos fundamentales. Estamos hablando no solamente para disminuir el tiempo de los juegos, sino también para mantener esta línea ascendente de reconexión del béisbol con las nuevas generaciones. Sí, El robot del conteo de los lanzamientos del pitcher es el paso siguiente. Con lo cual, el árbitro que está en home va a ser quien va a cantar los strikes y los bolas, pero no en base a lo que él vio con su vista, sino en base a lo que vio un robot que le va a transmitir una señal electrónica y le va a decir si es strike o si es bola. En las ligas menores, en la Liga Independiente del Atlántico, ya se han hecho pruebas en las que con el robot se le envía una señal, una pulsación eléctrica en una muñequera en el lado izquierdo si es strike o si es bola, y en el lado derecho si es lo contrario. Entonces, en fracciones de segundo, en milésimas de segundo, el árbitro puede cantar con exactitud qué fue lo que ocurrió y el nivel de error es casi cero, casi cero, sí. Las primeras pruebas que se hicieron tuvieron algunas dificultades con el tema de la posición del robot, de otro tipo de cosas, pero se han ido corrigiendo y precisamente como no se ha podido todavía concretar en toda la medida el 100% de eficacia, están un año más, este año, de nuevo haciendo otra prueba, se le hicieron correcciones tecnológicas y se está de nuevo probando, pero estoy convencido que en algún momento ya se va a dar por concluido el proceso tecnológico de adaptación y se va a implementar. Yo estoy, mira, con las dos manos de acuerdo. Quitarle al árbitro la posibilidad de cantar la bola y los strikes bajo su vista. Eso es un elemento fundamental. El otro tema es el tema de la generalización del uso de los sistemas de streaming para la divulgación del béisbol. Ahora mismo, una de las grandes empresas que se dedica a la difusión del béisbol de Grandes Ligas en lo que se conoce como los derechos regionales, que no son más que el nicho de mercado de San Francisco, el nicho de mercado de Marlins, de Miami, el nicho de mercado de Detroit, y así sucesivamente de cada uno de los 30 equipos, que eso es lo que se conoce como el mercado regional. Eso hay una empresa que es la que se ocupa de difundir eso, que ha tenido problemas y está declarándose en bancarrota. Entonces, la Grande Liga va a convertir esa aparente desventaja, porque estamos hablando de que esa empresa le debe millones de dólares a varios equipos. Van a tratar de convertir esa desventaja, esa circunstancia
en un paso avance, en, en el traslado del sistema de difusión hacia streaming. Como ya está a nivel nacional, lo que se conoce como Major League Baseball TV. Ahora están ya evaluando cómo instrumentar esto para que los mercados regionales, en vez de tener que poner el cable como tengo yo allí para ver aquí el de Toronto Blue Jays, porque aquí no me dejan ver en Major League Baseball TV los juegos de Blue Jays. Yo veo los juegos de cualquier equipo menos los de Blue Jays, porque estoy en la ciudad de Toronto y tiene protección el canal regional. Cuando en una ciudad que tenía un canal regional queda eliminado porque se quebró el sistema, eso, y se sustituye por un streaming, tiene la gran ventaja que tú puedes ver el juego a la hora que tú puedes. Por ejemplo, si tú trabajas en el horario que se está jugando, tú puedes venir para tu casa a la hora que termine de trabajar, bañarte, comer y sentarte a ver el juego como si lo estuviera dando en vivo. Lo único que tienes que hacer es no ver Facebook para que no te saque el resultado. O sea, eso es un paso de avance fundamental que se va a dar en poco tiempo, porque la televisión va perdiendo terreno en todos Sí, lados. totalmente. Oye, ojalá, a propósito, ojalá liberaran eso para nosotros hacer un proyecto de transmisión. Yo me brindo como narrador y usted como comentarista. Y sería fantástico. Sí, pero ya esos son, Ojalá. ahí entran otros factores. Va a llegar porque hay mucha gente transmitiendo. Claro, no pone la imagen porque los derechos de transmisión eso lo impiden, pero sí ponen pizarra y todas esas cosas y transmiten. Yo Sí, estoy en un sí, grupo ahí donde se transmite, por ejemplo, mucho fútbol. vamos a ver, ojalá, pero yo creo que lo que estamos hablando van a seguir siendo propiedad de las grandes ligas, pero ya con independencia, Sí, de que no exactamente. tengan que compartir la ganancia con otra empresa distribuidora de la señal. Exactamente, pero no hay duda que ya Internet y todas las facilidades de las plataformas que hay en Internet de transmisión de streaming y todas esas cosas, pues han puesto la televisión tradicional contra las cuerdas y Seguro. está resistiendo, pero al final va a perder la pelea. Ya esa pelea la tiene perdida. Sobre todo porque En todo, en programación de todo tipo, no solamente en el béisbol. no evoluciona la televisión al nivel que debería. Así mismo es, así mismo es. Bueno, mi estimado amigo, se nos ha acabado el tiempo. Es que el béisbol, como nos gusta, pues se va muy rápido el Muy tiempo y no rápido. nos damos cuenta que pasa el tiempo y que ya estamos a punto de llegar a los 28 minutos de transmisión de nuestro programa. Lo que puedo decir como resumen, que viva el béisbol, que no puedo vivir sin el béisbol. Que viva el béisbol. Tú sabes que yo, bueno, crecí siendo un fanático como tú. Lo que ocurre es que después, como fui narrador de béisbol y estuve tanto tiempo entre equipos de béisbol, entre los peloteros y en el medio donde yo trabajaba, pues me decepcionó un poco. No sé por qué me afectó tanto, pero no hay duda que cuando me dan a escoger un deporte para ver y sobre todo para narrar, el béisbol es mi preferido, sin lugar a dudas. Seguro. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Igualmente, muchas José gracias a usted y a Acosta. todos los que nos escuchan. Muy bien, saludos allá en Toronto, Canadá. Y a usted recuerde que puede darle like a nuestro programa, puede inscribirse en nuestro canal, puede comentar, nosotros le vamos a contestar y aquí estamos a su disposición siempre. Puede compartir también el programa sin ningún tipo de problemas. Muchas gracias, José. Igualmente. Un abrazo, saludos a ustedes y volvemos en otro momento.